Para profundizar en este tema, tenemos como invitado a Víctor Maldonado. Él es analista político y profesor universitario. Gracias por acompañarnos y bueno, quisiera que nos pusiera un poco en contexto cómo afecta el incremento de la canasta básica y además los índices inflacionarios al bolsillo del ciudadano de a pie venezolano. Estamos hablando del que depende de su salario de 15 y último. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, tú dices 300 y tanto, el Senda dice 400 y tanto. Lo cierto es que hay un espacio de incertidumbre respecto de lo que cuesta vivir en Venezuela. Efectivamente, lo que sí debe quedarnos absolutamente claro es que las condiciones para que la economía venezolana siga malograda y por la que los venezolanos seguimos sufriendo tanto, los que vivimos en Venezuela, siguen siendo las mismas. Más allá de la propaganda de la normalización, más allá de la propaganda que dice que hay que eliminar las sanciones para que haya una mejor calidad de vida, lo cierto es que las condiciones por las que el venezolano sigue esquilmado, no tiene futuro, vive un presente precario son las mismas. Y me refiero a ellas. Sigue el intervencionismo económico del socialismo del siglo XXI. Un intervencionismo que ha devastado la moneda. Nosotros seguimos teniendo como referencia el dólar sin duda. Más allá de los esfuerzos por incrementar la liquidez monetaria en bolívares. Sigue la arbitrariedad. No puede haber empresa privada con arbitrariedad sin que haya normas claras, consistentes y estables. El venezolano desconfía radicalmente de su gobierno y desconfía, por supuesto, de la política económica del socialismo del siglo XXI y, por lo tanto, las transacciones económicas del día a día están fundadas en la desconfianza y con una señal de que lo que hoy tenemos mañana podría ser que no, que por supuesto hace que los precios estén indebidamente colocados en la transacción. Y digo indebidamente porque lo que está mal es el ambiente. El ecosistema económico en el que viven los venezolanos es un ecosistema malogrado, fallido. Siguen las violaciones a los derechos de propiedad porque no hay garantía del derecho de propiedad en Venezuela. Sigue anulado y malogrado también el mercado laboral, no solo porque 5 o 6 millones de venezolanos han decidido irse del país, sino porque la verdad es que no hay una legislación laboral que fundamente esta nueva forma de trabajo basada en las transacciones en dólares, habiendo dado de baja cualquier lógica que tenga que ver con prestaciones sociales. Sigue un país partido en dos, en donde la economía formal paga en bolívares ridículos e ilusorios cuando tú hablas que la canasta básica son 470, entre 300 y 500 dólares, y el salario en bolívares que en promedio se paga no llega ni al 50% de lo que eso signifique. Hay un mercado informal de trabajo que se transa en dólares, que se paga por días, que por supuesto tiene que ver con la satisfacción de bienes o servicios, que es muchísimo más oneroso y que coloca a las familias en una circunstancia en la que a veces no pueden renovar, no pueden mandar el carro al taller porque no tienen cómo pagarlo, no pueden reparar una nevera porque no tienen cómo pagarla, porque cualquier cosa supera el ingreso promedio de una familia de clase media. Sí, estamos esperando, señor Víctor, que el Banco Central de Venezuela, que es el ente emisor oficialmente autorizado para hablar de inflación, nos hable acerca de esta actualización. El observatorio dice que en el mes de abril la inflación se ubicó en 3.6%, pero dejando a un lado las estadísticas y hablando del plano real, ¿cuánto es un salario mínimo establecido en Venezuela? ¿Cuántos integrantes de la familia deben trabajar para poder acceder a la canasta básica? Veíamos en informaciones de las regiones que los abuelitos, los adultos mayores tienen que tener 2 y hasta 3 trabajos luego de haberse jubilado porque no pueden poder adquirir los productos básicos. Háblenos acerca de esa realidad. Mira, insisto, la vivencia del venezolano es de sobrevivencia. Hay que hacer todo lo posible para lograr satisfacer lo mínimo indispensable.
Las familias están muy presionadas y todo el mundo tiene que convertirse en un sujeto económicamente activo. Y para eso entonces funciona o se da el mercado informal. Yo te puedo dar un dato. Una ONG venezolana que trabaja con la colocación de servicio doméstico de los barrios de Petare, él ha fijado, digamos, el ingreso por el trabajo de un día en $15. ¿Te parece justo? A mí me parece justo. Cuando tú te volteas y le preguntas a las familias si lo puede pagar, bueno, a lo mejor paga un día, paga dos, pero de lo que estamos hablando es que la expectativa es que una familia debe ganar entre 400 y $500 para lo mínimo indispensable. Te volteas hacia las clases medias y le preguntas a la clase media cuánto cuesta la escuela. Entre 90 y $150 una escuela privada, 80, entre 40 y 80. Bueno, pero tú ya te das cuenta que solo el pago de la escuela o el ir al mercado a gastarte 150, $200 anula cualquier presunción de que el ingreso por un trabajo alcanza como para mantener la familia. Eso sin pensar en seguros, sin pensar en talleres mecánicos, sin pensar en arreglar la nevera que se pagó. Eso sin entender que el internet, que supuestamente es el más caro, es el más barato, es el más caro porque hay que buscar alternativas para mantenerse en línea y poder trabajar a distancia aquellos que tienen suerte, eso sin entender que cualquier hecho sobrevenido pone en jaque a las familias venezolanas, de los sectores populares y de las clases medias. Es una circunstancia que no cabe en una estadística. O sea, la experiencia de vivir en Venezuela, la experiencia económica de vivir en Venezuela va mucho más allá de la circunstancia de hoy. Declaramos que la inflación del mes pasado fue tanto o declaramos que la canasta mínima vital está en cuánto. ¿Cuáles son las oportunidades laborales reales en este momento en Venezuela? Si hacemos una comparación con el venezolano de antes y el de ahora, la diferencia de clases sociales se han establecido, están mucho más divididas porque pareciera que existieran dos realidades en el país. Bueno, hay dos realidades. Las personas que trabajan en el sector formal de la economía, me refiero al sector público fundamentalmente y a las empresas que todavía quedan, que pretenden pagar en bolívares con una referencia lejana al tipo de cambio del dólar y que son los grandes perdedores de una economía que se partió en dos. La economía real es la economía que se plantea en el sector informal de la economía. El sector informal que llega a las riberas de los bodegones e incluso de los supermercados donde los precios reales no tienen nada que ver con los ingresos del venezolano. Recientemente hubo una especie de huelga o manifestación de una de estas grandes empresas distribuidoras o de retail de medicinas y otros productos en Venezuela, bueno, porque los trabajadores dicen, no nos alcanza el dinero, no podemos pagar lo mínimo indispensable, las circunstancias no nos dan. Entonces, sí, efectivamente, con una economía partida como está en dos y con una expectativa de ingresos en dólares porque son necesarios para poder sobrevivir, lo que este gobierno de la supuesta igualdad y del socialismo ha logrado es abrir abismos inabordables entre los sectores populares, las clases medias y los sectores privilegiados que fundan su bienestar en una economía inexplicable en un país que está como lo hemos descrito. Entonces, por supuesto, la propaganda de la normalización dice, ¿sabes qué? Viene tal concierto, ahora hay más espectáculos, ahora se consigue supuestamente de todo. Si quieres una moto eléctrica, Tesla también te la voy a dar. Sí, pero esa economía es inexplicable y esa economía es de una minoría que no representa lo que está ocurriendo en Venezuela, que es ostentosa, obviamente, que el gobierno quiere poner el foco allí. Claro que sí, para decir que las cosas están yendo bien. Pero Venezuela sigue siendo el mismo país del hambre, de la miseria, de la enfermedad, de la insuficiencia de alimentos, de las carencias, de la tristeza, de la falta de foco en el futuro que este socialismo ha perpetrado contra todos los venezolanos.
¿Qué pasa con el bolsillo y el presupuesto familiar cuando viene una emergencia o una situación inesperada como que se dañaron artefactos electrodomésticos producto, por ejemplo, de un apagón de las fluctuaciones del servicio eléctrico o cuando hay una emergencia de salud? ¿Cómo se mantiene, cómo se financia el venezolano? Bueno, cuando hay un equipo que se daña, si antes lo podías arreglar al día siguiente porque podías hacer una transacción con aquel que te lo venía a arreglar, ahora puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses o 4 hasta que tú haces la bolsa para poder reparar. Si se te dañan los vehículos, yo mismo tengo un vehículo desde diciembre en el taller, se me dañó el otro desde hace 2 meses en el taller y estoy haciendo caja para eso. ¿Ok? Y no he logrado hacer caja y creo que me faltan 2 o 3 meses para terminar de resolver los vehículos. La Si es una capacidad de enfermedad, ahorro, señor Víctor, no existe. no existe. Uno vive al día. Uno vive al día. Uno, en el caso de la salud, lamentablemente ya sabemos que la suerte de la salud está en manos de la compasión de los fraternos que aportan a GoFundMe, que te hacen un pago rápido para poder resolver una circunstancia y por supuesto eso es una suerte. El que no está bien distribuida, bueno, los que tienen más amigos, los que plantean mejor su caso, tendrán más oportunidades, los que provocan mayor empatía tendrán más oportunidades, pero no podemos decir que todos corren la misma suerte. Se habla de un incremento en la producción petrolera, se habla de alianzas con Irán y se ha generado como una especie de burbuja informativa en la que se le dice al ciudadano que las cosas están mejorando. ¿Cómo este incremento petrolero en cuanto a su producción puede beneficiar de alguna manera al ciudadano de a pie? Bueno, mira, se supone que si tuviésemos un Estado responsable, el incremento de sus ingresos se debería de traducir casi que inmediatamente en la mejora del bienestar. Pero insisto, el hueco del Estado fallido venezolano es tan inmenso que es muy poco probable, es muy poco factible pensar que porque ayer subieron, o antier, o hace un mes, o este año, se han incrementado los precios del petróleo, eso se vaya a traducir automáticamente en nada. Entre otras cosas porque la industria petrolera venezolana está también muy destruida, entre otras cosas porque ellos necesitarían invertir primero para poder lograr algo de mejoría de su industria petrolera después, y porque además los saldos que deben desde el punto de vista de la infraestructura son muy grandes. O sea, para lograr bienestar habría que tener más propiedad privada, más competencia, servicios públicos de mayor calidad, una electricidad estable, servicios estables, seguridad y capacidad de ir y de recorrer el país con bienes y servicios que en este momento no están garantizados. Pero te lo pongo facilito. Mientras no haya la estabilización del servicio eléctrico, no habrá economía a favor del ciudadano. Si el Estuve gobierno, viendo, sí, si el dígame. gobierno recibiera recursos adicionales y por algún albur más allá de la razón destinar a esos recursos a estabilizar los servicios públicos en el mediano plazo, tal vez tendríamos una mejoría. Si el gobierno decidiera retractarse del socialismo del siglo XXI y generar y sentar las bases en un sistema de mercado competitivo, en el mediano plazo tendríamos una mejoría. Pero lamentablemente, desde hace muchos años, en el corto plazo, todos estamos muertos, porque no hay mejoría mágica. Olvidémonos de eso, no hay mejoría mágica. Hay que reconstruir el país desde sus cimientos. Y eso, por supuesto, va a tardar muchísimo tiempo, va a significar que apostemos mucho a las familias, a la comunidad y a la capacidad de reconstrucción que los venezolanos todavía tengamos. Me llamó la atención el testimonio realista, por así decirlo, de algunas artistas venezolanas que decían que la situación en Venezuela no estaba fácil. Sin embargo, para las personas que tenían una gran trayectoria, luchando con 2 o 3 trabajos, podían mantenerse en Venezuela. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, con esas personas que no han tenido experiencia, que a lo mejor no han tenido una buena formación? ¿Qué oportunidades tienen en este momento de surgir en el país? Mira, muy pocas. Por eso yo te hablaba de la devastación del mercado laboral. Si no hay empresas, ¿cómo va a haber empleos? Ese es el problema.
Y por supuesto que el mundo post pandemia es un mundo online. Nuestros muchachos probablemente están preparados para afrontar el mercado digital y el mercado remoto. Pero insisto, en eso está todo el mundo. Y parte de la precariedad es que nuestros muchachos que no tienen un mercado laboral de primer empleo al cual acudir porque no hay suficiente impulso empresarial para demandar ese tipo de mercado, tampoco cuentan con una infraestructura de servicios públicos en telecomunicaciones que les permita decir, mira, yo desde Venezuela trabajo para tal o cual empresa global. Entonces es un jueguito muy cerrado cuyo efecto más perverso es la predisposición a irse del país, con la que se siguen fracturando las familias, se siguen dejando solos a los adultos mayores, se sigue generando por esta dinámica precariedad social y se sigue profundizando en un problema del cual la recuperación será dolorosísima, ¿ok? Y mostrará el talante y el apresto moral de los venezolanos para hacer jugadas difíciles de envergadura, o sea, de tiempo, de uso del tiempo intenso, porque va a ser años lo que nos va a costar para recuperarnos emocionalmente, para reestructurarnos familiarmente, para reencontrarnos con la comunidad de venezolanos y para construir un país con políticos y con políticas diferentes a las que hasta ahora hemos tenido. También es cierto y debemos reconocerlo que las crisis dan pie para que muchas personas con creatividad y empuje puedan desarrollar emprendimientos y hemos escuchado una ola de emprendedores venezolanos con un talento increíble que han apostado a ese talento y han desarrollado productos. ¿Nos puede hablar acerca de esas áreas de crecimiento en el país, de esos buenos ejemplos que también podemos compartir con los hermanos venezolanos y de las recomendaciones finales en materia de economía? ¿Qué debemos saber? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que nos ayudarían a estirar ese presupuesto familiar? Mira, sí hay emprendimientos, se han encontrado nichos. Ahorita a la memoria me viene el emprendimiento de las nuevas modas juveniles, empresas como Padware o Padware Monkey, porque son emprendimientos de jóvenes que han encontrado en los jóvenes venezolanos el cierto entendimiento, pues cierta interacción en positivo, han conseguido mercado. También podemos decir que empresas como PwC se mantienen en Venezuela y se mantienen en Venezuela con un optimismo y una forma de encarar el país, el que se nota en esa iniciativa tan bonita que ellos llaman la marca Venezuela. Identificar, aún en esta circunstancia de crisis, los esfuerzos de los mejores venezolanos que tratan de hacer de su trabajo una señal de que no todo está perdido. Pero también tengo que decir que esos emprendimientos de los cuales todos estamos muy orgullosos, que la resiliencia de esas empresas de las cuales todos estamos muy admirados, bueno, por supuesto, encabezadas por Polar, que ni se ha ido, ni la han destruido, ni la han destrozado, ni ha cedido en su esfuerzo de presentar a la familia venezolana sus productos, bueno, son la imagen de la resiliencia que necesitamos para la recuperación. Así es, nosotros nos sentimos muy orgullosos también del trabajo que han desarrollado los venezolanos que se han ido alrededor del mundo y que han colocado su granito de arena como aporte a la sociedad donde están iniciando una nueva vida. Señor Víctor, gracias por acompañarnos el día de hoy y por presentarnos su análisis sobre la situación política en Venezuela.